El bypass gástrico es una de las técnicas más utilizadas en la cirugía bariátrica. La indicamos en los pacientes que tengan obesidad mórbida o un índice de masa corporal mayor de 40, asociado con diabetes mellitus y o esofagitis por reflujo. El bypass gástrico es una técnica mixta, es decir, funciona por dos tipos de mecanismos. El primero de ellos es la restricción, es decir, disminuye la capacidad de la ingesta. Y el segundo mecanismo es que disminuye la absorción de los alimentos grasos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es York y el día de hoy quiero compartirles mi experiencia sobre la cirugía de bypass gástrico que me realizó el doctor Delgado hace más de 2 años. Quería comentarles que antes de mi cirugía yo llegué a pesar 188 kilos, con los cuales tuve problemas de movilidad, tenía problemas de varices, no podía correr, no podía trotar, no podía salir a un parque con mi hijo. Las rodillas y los tobillos tenía súper hinchados. No podía conseguir ropa de mi tamaño. Llegué a usar camisas 4X, llegué a usar 60 de pantalón. Todas mis enfermedades a mí me limitaban en todo aspecto de mi vida, ¿no? Tanto en mi vida personal hasta mi vida profesional. Pero de todas, la más preocupante era la hipertensión, porque yo tenía 40 años y tenía una hipertensión no controlada a pesar de llevar medicamentos. Y no tomaba solamente una vez al día, sino varias veces. Como en el caso de York, muchos de los pacientes son obesos y además tienen hipertensión. Una hipertensión que no está controlada. A pesar de la medicación, no llegan a controlar la enfermedad. En estos casos, se les indica una cirugía bariátrica para modificar su grado de obesidad y puedan ser controlada la enfermedad de fondo, en este caso la hipertensión. Esta cirugía consiste en realizar una pequeña porción del estómago llamada pouch, la cual va a ser unida a una porción del intestino más alejada, con lo cual evitamos que el alimento pase por las primeras porciones del intestino delgado. Esta modificación en el sistema digestivo provocará una restricción importante en la capacidad del alimento, ya que el estómago quedará con 40 centímetros cúbicos. Además, hará que la unión del alimento con los jugos digestivos sea posterior, en una porción más tardía del intestino, con lo cual tendremos una disminución en la absorción de las grasas. Después de mi cirugía bariátrica, mi vida cambió por completo, en el ámbito personal y profesional. Pero personal porque puedo compartir con mi familia, jugar con mi hijo, que no lo podía hacer sin agitarme o cansarme. Profesionalmente también me puedo desplazar y me puedo hacer actividades que antes no podía hacer por mi sobrepeso. Lo que se consigue con esta cirugía es disminuir la capacidad del estómago y además hacer que los alimentos se junten con los jugos digestivos en una zona posterior del intestino, produciendo así una disminución en la absorción de los alimentos grasos. Es una excelente opción en pacientes con diabetes, con esofagitis por reflujo y con hipercolesterolemia. Yo llegué a un punto en que pensé que no tenía remedio, no había marcha atrás conmigo. Tomaba pastillas, me iba a clínicas para la obesidad que te tratan con medicamentos, con pastillas, y ninguna daba resultado, ¿no? O sea, podías tener una pequeña baja de peso de 1 o 2 semanas, bajaba 5, 10 kilos, pero dejaba de hacer eso y automáticamente subía, y he subido hasta rebotes de 15, 20 kilos. Uno de los beneficios de esos pacientes que ya fueron operados de bypass gástrico es que controlan sus enfermedades y posterior a ello disminuyen la cantidad de medicamentos que toman diariamente o incluso llegan a suspender la medicación. Este paciente llegó a consultorio con 188 kilogramos. Se le hizo una preparación con lo cual llegó a sala de operaciones con 180 kilos y luego de 2 años llegó a pesar 107 kilos. La pérdida de peso alcanzada fue de 81 kilogramos en este paciente. Ahora sí, yo puedo capaz subir un poquito de peso, pero me controlo, no dejo de comer, como bien, como más sano. Y por ejemplo, puedo hacer mucho más ejercicio que antes, ¿no? Y a raíz de todo esto, le agradezco mucho al doctor Ronald Delgado, que con él me ha apoyado y he podido cambiar mi vida, ¿no? Después de la operación que me realizó. En estos pacientes tenemos un incremento del riesgo de un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. Por eso es importante tratar la obesidad y la hipertensión arterial. Recordemos que la cirugía bariátrica no se trata de estética, sino de devolverle la salud a los pacientes. Por eso es necesario combatir el origen de los problemas.